cadenas de pecado y de maldad, de brujería, de hechicería. Todo pacto satánico se ha deshecho en esta hora por el poder de tu palabra, Señor. Venimos, Padre, en tu nombre, a ponerte en tus manos, Señor, cada familia, cada persona de esta colonia, Dios. Que cada alma sea salva, Señor. Que cada alma sea libre, Padre. Que tú rompas, Padre, bendito, toda cadena. Que tú abras toda prisión, Padre espiritual. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey eterno. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Ministra nuestra vida, ministra nuestros corazones, Señor. Ministra cada vida, cada familia que nos escuchan a la distancia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias te damos. Gracias, Padre eterno. Gracias, glorioso. En el nombre de Jesús. Mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo sea tocando corazones. Sea tocando, Dios mío, esos corazones, Señor. Sea, Padre mío, ministrando conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios poderoso. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, el libro de Nehemías en el capítulo 1. Este libro es una historia preciosa, hermano. Maravillosa, ¿verdad? De cómo los siervos de Dios, los hijos de Dios, debemos de sentir el dolor de los que perecen sin Dios y sin esperanza. Amén. Este es un relato de cómo él es conmovido, cómo él es tocado de parte de Dios, porque tiene amor en su corazón. Amén. Que es lo que muchas veces nos hace falta, ¿verdad? Por eso es que aún como cristianos a nosotros se nos hace difícil a veces seguir el camino, pero cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos mueve a toda justicia y a toda verdad. Nehemías capítulo del 3 en adelante, vamos a leer capítulo 1, versículo 3. Amén. En Nehemías cuesta algo encontrarlo, ¿verdad? 1:3. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, siervo, yo dispersaré por los pueblos. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias que esta palabra haga, Padre, lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en la vida de los vecinos, Padre, en la vida de cada persona que por tu misericordia oye esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice en sus hogares, en sus trabajos, a donde quiera que estén, Padre, cada uno de los que tienen el privilegio de oír tu palabra en esta hora, Padre. Bendice nuestras vidas, principalmente la mía, Padre. Habla mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Los hijos de Dios amamos a los que se pierden. Amén. ¿Verdad? Nosotros no somos jueces, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos indiferentes. No debemos ser indiferentes al dolor de los demás, sino como nuestro Padre, Él, ¿verdad? Muchas veces se los he dicho, siendo el Rey del universo, ¿verdad? Recibiendo alabanza de arcángeles, ángeles, serafines y querubines. Él se despojó de todo por amor a nosotros y vino a sufrir. O sea, no tenemos a quien más mirar ni de quién tomar ejemplo, sino
de Él. Porque muchas veces por eso fracasamos, por eso erramos, por eso tomamos decisiones equivocadas, por andar mirando a quien no corresponde. Cuando la palabra nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Porque a Él no le vamos a encontrar defecto, no le vamos a encontrar error, no le vamos a encontrar falta, no le vamos a encontrar pecado. Amén. Así es que ya dejemos de andar mirando, ¿verdad? Al pastor, a la pastora, al predicador, a la predicadora, qué sé yo. Miremos a Jesús. La palabra tomémosla para nosotros. Amén. Entonces, como Nehemías, mire, está recordando Nehemías aquí donde hemos leído que el Señor les había dicho, ¿verdad?, que por su pecado iban a ser dispersos, que tenían que guardar la palabra si querían ser bendecidos ahí donde Dios los había llevado. Amén. Al Señor nos ha traído a nosotros, ¿a qué nos ha traído? A vida eterna. El Señor nos ha bendecido. Amén. Pero si nosotros somos desobedientes también hay unas consecuencias que pagar, porque el pecado aquí mismo se paga las consecuencias. Y Dios nos ha llamado a bendición, Dios nos ha llamado a vida, siempre y cuando nosotros obedezcamos a su palabra. Porque de lo contrario no nos va a ir bien. Él tiene grandes bendiciones para nosotros, promesas de grandes bendiciones, pero para sus hijos obedientes. Amén. Pero para los rebeldes y malcriados, pues ni modo, hay que pagar las consecuencias, hay que sufrir, hay que llorar, hay que lamentarse, ¿verdad? Veníamos escuchando, ¿verdad?, que tremendo es llorar. Yo manejo mucho estos conceptos de duro llorar después que hemos cometido un error por las consecuencias de nuestro pecado. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo. Mejor lloremos antes delante de la presencia de Dios. Derramemos nuestra alma para que Él nos mantenga, ¿verdad? Nuestra alma esté perceptiva, esté sensible a la voz de Dios, a su palabra, y no nos andemos desviando del camino. Esas lágrimas que derramamos, cuando Él dice, Él enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, son las lágrimas que derramamos delante de su presencia. Amén, en oración. Qué bendición. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no tenemos deseos, hermanos, de andar haciendo contrario a lo que Él nos ordena. Pero cuando no oramos y cuando no estamos metidos con Él, nos gozamos en cometer pecado, nos gozamos en los placeres, la carne se goza, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque después nos va a tocar derramar lágrimas de dolor nada más, que ya no tienen recompensa, que ya no sirven para nada, sino que solo de aflicción, de espíritu, de dolor, de el pago de las consecuencias del pecado. Así es que no, mejor lloremos antes ante el Señor, derramando nuestra alma para que Él nos bendiga, para que ese fuego en el altar de nuestro corazón permanezca encendido y permanezcamos nosotros ansiosos de estar en su presencia, ansiosos de hacer su voluntad, que sintamos temor cuando viene la oferta del pecado, cuando viene la oferta de la indiferencia. Nosotros vengamos y reaccionemos como hijos espirituales que somos, como hijos de Dios espirituales, y no en la carne, ¿verdad? Porque ya sabemos que la carne es contraria al espíritu. Amén. Y la carne es la que alimentamos siempre. Por ella trabajamos, nos desvelamos, hacemos todo lo que hacemos, el esfuerzo para alimentar la carne. Y para alimentar el espíritu no nos esforzamos. Entonces el espíritu, el alma está débil. Y a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, no decimos que no, ¿verdad? Lejitos nos hace ojitos el pecado y ahí vamos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos fuertes, porque estamos débiles espiritualmente hablando. Pero cuando un hombre está, como este hombre Nehemías, estaba sensible a la voz de Dios, entonces mire su reacción. Mire su reacción, ¿verdad? Qué bonito. No hay nada. Tenemos en nuestra mano la medicina que puede sanar eso. El gobierno, las instituciones hacen lo suyo. Está bien, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Hay que orar por ellos, que Dios los proteja y que Dios los guarde. Pero la verdadera medicina la tenemos la iglesia, los hijos de Dios, amén. Que es la palabra del Señor, la cual tenemos que llevar al perdido, la cual tenemos que llevar al inconverso, para que sea salvo, para que su mente cambie, para que su corazón cambie, para que cuando muera, si es que muere, ¿verdad?, vaya al reino de los cielos. Amén. Amén. Y si nosotros no sentimos dolor, no sentimos temor, no sentimos nada y se nos es indiferente, habría que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que ir, hermanos.
Nosotros, la iglesia, somos los encargados de llevar la palabra, de ir al perdido. Ellos no van a venir a nosotros, ellos no van a venir a la iglesia. Nosotros tenemos que ir a ellos y llevarles la palabra de vida, llevarles la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero para eso tiene que haber un mover de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Pero si por la iglesia, muchos de la iglesia de Cristo en todo el mundo, ¿verdad?, ni siquiera se mueven para llenar su propia vasija, ¿qué van a dar, hermano? ¿Qué va a dar el que tiene la vasija vacía? No tiene nada para dar, ni siquiera tiene para él. A la hora del día malo, vienen los problemas y se va para el mundo de regreso. Y se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no está lleno del poder de Dios. Amén. Porque estamos siempre viviendo como los que no tienen esperanza, ocupados en los afanes del mundo y viendo de lejos al Señor. Por eso es que la iglesia es tan débil. Por eso es que la iglesia no puede cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado, que es para la gloria de su nombre y para que llevemos su palabra hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Amén. Porque esta es la medicina para este mundo que perece sin Dios y sin esperanza, hermano. La palabra de Dios, la salvación que hay en la palabra. Porque dice la misma palabra que por oír la palabra viene la fe. Por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo van a oír los inconversos si nosotros no vamos y les hablamos? Usted y yo, hermano. No estamos hablando de los hermanos en otros países. Gloria a Dios por ellos, si lo hacen, y si no lo hacen, que se arrepientan también, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer la voluntad de Dios. Hoy es el día de servir a Dios, hermano. No estamos esperando hasta mañana. Mire, Nehemías, nadie lo mandó y nadie le dijo, pero él tenía un corazón sensible, hermanos, al dolor de sus hermanos. Y cuando se enteró en la tribulación que estaban, los que habían quedado esclavos, bueno, y hablábamos de las consecuencias del pecado, porque a causa de su desobediencia Israel había sido esparcido, ¿verdad? Israel había sido esparcido, otros reinos tomaron control de su tierra y muchos fueron llevados esclavos a diferentes lugares. Nehemías era esclavo en otro país, no estaba en su país. Pero el estar en otro país no le impedía que siguiera amando a sus hermanos y la tierra que el Señor le había prometido. Porque esa tierra del cual habían sido despojados era la promesa de Dios. Pero ya el Señor les había advertido que si eran desobedientes, que si eran rebeldes, iban a ser despojados de ahí. Amén. Pongamos atención, hermano, porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Porque muchas veces a nosotros se nos olvida. Y nos encanta y nos gusta que nos digan: Cristo te ama, Dios te va a bendecir, y que vengan a profetizarnos: Dios tiene grandes cosas para ti. Y usted es más desobediente y más rebelde que el mismo Satanás. Y eso le gusta a la gente. Y cuando la palabra viene y toca el problema que tenemos en nuestra vida, el pecado, la situación que estamos ocultando, eso no nos gusta. Pero esto es lo que da vida. Porque la desobediencia va a traer consecuencias, y consecuencias amargas. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho para los desobedientes, para nosotros ahora? Ha dicho que vamos a tener que enderezar el camino. Ha dicho que vamos a tener que pagar las consecuencias. Señor así lo ha dicho. Mire, Judas, después de haber pecado, ¿qué hizo? El mismo pecado, porque así es el diablo, ¿verdad? El diablo paga mal a quien bien le sirve. A los que le sirven a Satanás terminan ahorcados, terminan sin saber qué hacer. Pero glorias sean dadas a Dios. Amén. Glorias sean dadas a Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros, que su Espíritu Santo está ahí con nosotros para redarguirnos, para hacernos sentir cuando estamos errando al blanco, porque eso así se define el pecado, ¿verdad? Errar al blanco. Podemos ignorarlo o podemos atender a la voz de Dios y enderezar los pasos, o podemos seguir haciendo nuestra voluntad. Así es, ya el Señor nos advirtió, ya sentimos en el corazón que no debíamos, pero podemos seguir adelante. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Amén. Porque alma que pecare, esa paga. Antes era difícil porque las generaciones posteriores tenían que pagar el pecado del bisabuelo, todas las otras generaciones tenían que pagarlo. Ahora no. El que peca, ese es el que tiene que pagar. Amén. Amén. Entonces, mire, Nehemías amaba a su pueblo y dice, sin que nadie lo mandara, ¿verdad?
él, del dolor que sintió en su corazón. Y él estaba bien, porque él estaba en cautiverio, pero era copero del rey, era esclavo, pero era copero del rey. Era un hombre que estaba bien, porque estaba cerca del rey. Imagínense qué bien, ¿verdad? Él vivía bien, vivía cómodo, vivía feliz. Eso quiere decir que no nosotros vamos a pensar solo en nosotros mismos. Que porque a nosotros no nos falta nada y nosotros estamos sanos, que no nos va a interesar los demás, no. El amor de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, tiene que movernos a sentir ese dolor, ese padecimiento del borracho tirado, en lugar de despreciarlo, en lugar de mirarlo así con desdén, a orar por él, a querer levantarlo, que no lo vaya a atropellar un carro ahí donde se ha quedado dormido, ¿verdad? Y a orar por él, que Dios lo liberte, porque el alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo son cadenas, son demonios, son espíritus mundos muy fuertes que tienen atada la vida de las personas. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Orar por ellos, hermano. Orar por ellos es lo que nos conviene hacer como pueblo de Dios, e ir y llevar la palabra. Hay muchos lugares aquí, ¿verdad? Hay muchos lugares. Por las noches, si salimos a las calles de San Salvador, nos vamos a dar cuenta cuánto pecado y cuánto hombre y cuánta mujer necesitada hay en las calles. Amén. Amén. Tenemos que salir, pero si nos da miedo salir a la esquina, y entonces pues, si somos, y nos llenamos la boca diciendo que somos soldados de Jesucristo. Si un soldado cumple misión a donde quiera que lo manden, no dice que no. Él va, porque él está para obedecer, no para discutir las órdenes. Entonces mire Nehemías, como él sintió amor en su corazón, él sintió dolor por sus hermanos, se puso en ayuno y oración. Dice que ayunó varios días, dice. Y que estaba pidiendo, intercediendo por sus hermanos y a la vez poniéndose a la orden de Dios. Oiga, ponga atención, así son los siervos de Dios, ¿verdad? No hay que andarlos rogando para que vayan a la iglesia y andarlos buscando en su casa y para que digan, no voy a ir, no. Los siervos de Dios, ellos se ponen a la orden de Dios. Amén. Santo, mire, aleluya. Él no tenía pastor, él era Dios y él nada más. Pero su amor, el Espíritu Santo que lo movía a él, lo motivó para que empezara primero a orar y ayunar por sus hermanos que estaban sufriendo. Amén. Sentimos dolor nosotros por los que se pierden. Sí, amén. Pero la mayoría ni siquiera sienten dolor por ellos mismos. Se gozan andando en el pecado, andando en la desobediencia. Son indiferentes, son rebeldes, son toda clase de problemas hay. Viven en el mundo como que si no hubieran salido de ahí. ¿Qué sensibilidad espiritual va a haber en una persona de esa? ¿Qué le importa que las almas se pierdan y sin esperanza, si ni siquiera ella disfruta de la salvación de Dios? Porque esta salvación hay que disfrutarla, hermano. Amén. Hay que gozarla. No sé usted si se siente igual que los demás. No, nosotros no somos igual que los que no conocen a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, amados, desde antes de la fundación del mundo. Dios está con nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos sana si estamos enfermos. Puede que no estemos solos humanamente hablando, pero contamos con Él, con su amor, con su misericordia, en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Porque a Él le plació desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Aleluya. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y todo eso nos debe, si somos de Él, debemos de tener el corazón de Él. Debemos de tener los ojos de Él. Y como Nehemías se metió en ayuno y oración, pero él ya tenía un plan. Él como era copero del rey, dice que él estaba orando y ayunando también por sus hermanos y para que Dios tocara el corazón del rey. Porque él ya tenía un propósito. No es de quedarse cómodo. No es que de que yo estoy trabajando y no tengo tiempo. No es de que yo estoy ocupada y no puedo. No es de que no. El hombre estaba ocupado y él estaba haciendo lo que debía de hacer, pero él estaba pensando en qué él iba a hacer por sus hermanos. Primero, mire, la preparación espiritual. Mire qué lindo. Hay que poner atención a eso. Primero la preparación espiritual, orando y ayunando. Para luego accionar. ¿Y qué hizo? Fue a presentarse al rey. Y como ya todo cadena se rompe en el nombre de Jesús. Toda puerta se abre. Nada es imposible para Dios. Cuando él llegó, el rey
ni había dicho él nada todavía, sino que el rey, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué te veo demacrado? ¿Por qué te veo triste? Porque las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar. Porque tenemos que ir a Dios para que Él abra las puertas, para que Él haga lo imposible, pero lo posible tenemos que hacerlo nosotros. No estemos esperando que los ángeles vengan a predicar, si somos nosotros los llamados a llevar la palabra. Pero si ni siquiera buscamos nuestra propia santificación, no la santificación que nos va a llevar al cielo, porque esa ya nos la dio el Señor, sino alejarnos del pecado, sino buscar la presencia de Dios para poder ser instrumentos en las manos de Dios, para que Él nos use para la gloria de su nombre, para que Él nos dé la autoridad para predicar su palabra, para que los enfermos sean sanos cuando oremos por ellos, para que los endemoniados sean libres por la autoridad de Cristo en nosotros. Aleluya. Pero si no buscamos eso para nosotros, ¿y qué sensibilidad vamos a tener, hermano? Si ni siquiera por nosotros mismos, si no oramos ni siquiera por nosotros. Sí, amén. Sí. Solo a la hora de la aflicción está uno orando, ¿verdad? Amén. Cuando está enfermo, sí, cuando tiene el problema, cuando tiene la amenaza, cuando tiene la dificultad encima, ahí clamamos. Se resuelve el asunto y se nos vuelve a olvidar. Que Dios tenga misericordia. Amén. Porque a eso no nos ha llamado el Señor, sino a ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de fe, que nos plantemos en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Amén. Aleluya. No solo cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal, nosotros parados en la roca inconmovible de los siglos. Amén. Amén. Así estaba Nehemías. No, él no tenía nada que dar, pero él estaba orando desde ya, lo leímos, ¿verdad? O los versículos posteriores, dice que él estaba orando para que el Señor tocara al varón, dice, se refería al rey. Y en su oportunidad se presentó delante del rey a pedir ayuda para su pueblo. Y como ya Dios había abierto las puertas, ¿quién las podía cerrar? Amén. Cuando él se presentó delante del rey, halló gracia delante del rey. Amén. Porque Dios estaba obrando. Porque todas puertas y todo dominio y toda potestad caerá en el nombre de Jesús. Amén. A través del ayuno y oración. Así lo dijo Jesús. Amén. Aleluya. Hay género que no sale si no es con ayuno y oración. O sea, cosas imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Pero tenemos que tocar la puerta. Pero tenemos que llegar, tenemos que clamar como la viuda ante el juez injusto. Amén. Insistir, insistir, insistir. Como que la desprecien, que le hagan, que haya tropiezos. Va a haber tropiezos porque siempre que tengamos un buen propósito de Dios, en Dios, el diablo va a traer tropiezos. Sí, amén. Porque así es la vida en Dios. No es fácil, el Señor lo dijo. Hay que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Amén. Hay que negarnos a nosotros mismos. Pero nosotros felices estamos, ¿verdad? Viviendo como que si nada hubiera pasado. La mayoría de la iglesia. Están viviendo, trabajan para comer, trabajan para sus cosas, para sus necesidades, pero no trabajan para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos insensibles. ¿Y por qué estamos insensibles? Porque estamos vacíos. ¿Y por qué estamos vacíos? Porque no buscamos la presencia de Dios. ¿Y por qué no buscamos la presencia de Dios? Porque no le amamos. Amén. Aleluya. Porque el que ama busca Sí, estar amén. cerca de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el fin del asunto. Ese es el principal problema. No amamos a Dios. Por eso, hermanos. Por eso estamos faltos de poder. Por eso estamos faltos de autoridad. Por eso le tenemos miedo al diablo. Vemos un endemoniado y corriendo sale, ¿verdad? Por eso es que estamos, sobre todo, faltos de amor. Porque el amor es el que mueve a todo. El amor es el que movió al Señor a venir a morir en la cruz. El amor de Él es el que nos llevará al cielo. Amén. Aleluya. Él es el que vino a darnos esa salvación tan grande por amor. Mire qué lindo. Pero claro, ¿verdad? Él tenía amor. Y nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no lo buscamos. Porque a veces se hace necesario, yo insisto en eso, ¿verdad? Que hay que examinarnos a ver qué frutos estamos dando. Porque si no damos frutos, puede ser que no seamos salvos, ¿verdad? Puede ser que no seamos salvos, hermano. Porque el que el Señor salvó, nació de nuevo.
Y hay un ser espiritual en nosotros, el que no nos deja estar en paz, el que no nos deja seguir viviendo en la misma vida que vivíamos antes, el que no nos deja hacer las cosas que antes hacíamos. Pero mire qué lindo es el amor de Dios en el corazón, sin que nadie lo mande, sin que nadie lo motive, sin que nadie lo diga. Uno tiene que moverse a ver qué hace, porque algo podemos hacer, amén. Dios y yo algo podemos hacer como instrumentos en las manos de Dios. Nadie tiene que andarnos motivando ni diciendo, sino que nosotros nos ponemos a la orden de Dios. Primero, como Nehemías, a buscar su presencia, a llenar la vasija, a estar preparado, a prepararse, amén, porque eso es la preparación para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y cuando se presentó ante el rey, claro, ya él había removido los muros, él ya había abierto las rejas, él había apartado toda piedra del camino a través de la oración. Dios ya lo había hecho. Cuando se presentó ante el rey, halló gracia y el rey le dio todo lo que él necesitaba para poder ir a ayudar a su pueblo, porque sabía que sus hermanos estaban los muros destruidos y que ellos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados, pero no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Amén. Así es que en lugar de andar buscando al hermano, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá, al esposo, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios, a Cristo. ¿En cómo? Nehemías nos está enseñando aquí, en ayuno y oración. Y cuando él se presentó, él tenía un objetivo bien claro, ¿verdad? Y de ayudar, no solo estar orando y ayunando e intercediendo por ellos, gloria a Dios cuando lo hacemos, que lo dudo mucho, ¿verdad? Sí. Con que ni por uno mismo quiere orar. Sí, es cierto. La mayoría de hermanos ni por ellos oran, ni menos van a orar por los demás. Pero bueno, él estaba intercediendo, que es uno de los mandatos que Dios nos ha dejado a nosotros, Sí, que intercedamos por ellos. Pero no basta con eso, también hay que ir, hermano. También hay que ir al enfermo, oramos por él, pero vamos a ponerle mano creyendo la palabra que al ponerle la mano a ese enfermo va a ser sano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es capaz de hacer milagros. Sí, amén. Dios es capaz de hacer milagros en este tiempo. Sí, amén. Si no se ve la gloria de Dios es porque los instrumentos no estamos aptos. Sí. Porque los instrumentos no estamos estériles. Estériles quiere decir limpios, listos, preparados. Y si los instrumentos no están limpios, no pueden servir, no son usados. Entonces, hermano, el dolor, la necesidad, la aflicción que vemos a nuestro alrededor, que vemos a través de las noticias en este país y en el mundo entero, en diferentes países se están viviendo diferentes crisis. Sí. ¿Quién la va a arreglar? Los políticos. Solo Dios. En la votación, los partidos políticos, ¿verdad? No, Dios lo va a arreglar. ¿Y a quién va a usar Dios? ¿Ya saben cómo responder ustedes? ¿A quién va a usar Dios? A mí. ¿A quién va a usar Dios? A mí. Ajá. ¿Y usted qué hace para que Dios la use? Disponerse. ¿Qué hacemos para que Dios nos use? Hay que orar. Buscar su presencia, Disponerse para Él. ayunar, orar, escudriñar la palabra, tener una amistad íntima con Dios, para que Él sea tan amigo de nosotros que allá en el corazón, allá sentimos en la mente un pensamiento, ¿verdad? Bien puesto. Fíjate que debería de ir a tal lugar a hacer tal cosa. Y se queda uno pensando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Yo por qué pienso esto? ¿Y qué es eso? Es Dios. Y uno obedece y hace, y algo Dios hace. Sí, Amén. Aleluya. Amén. Pero si nos buscamos de Dios, ¿qué sensibilidad vamos a tener? ¿Qué dolor vamos a sentir? A veces está aguantando hambre, pero por vago, porque no trabaja, pues. Ese es el problema. Yo trabajo para comer. Así como piensan los que no tienen a Dios en su corazón. Pero los que tenemos a Dios vamos a ir y vamos a compartir con Él, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mandado que el que da un vaso de agua fría que tiene a un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que le da de comer al hambriento recibirá bendición de parte de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos ahí lo guardamos y no queremos compartirlo con nadie. ¿Por qué? Porque no amamos. Pero mire, este libro es una bendición grande. Este hombre hizo un gran trabajo delante del Señor, cumplió un propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque él se dispuso, porque él amaba a sus hermanos. ¿Y por qué amaba a sus hermanos? Porque amaba a Dios. ¿Por qué amaba a Dios? Porque Dios estaba en él. Amén.
Así es que los que decimos que Dios está en nosotros, pero no hacemos nada, ni aún por nosotros mismos, menos que vamos a hacer por el prójimo, arrepintámonos, hermanos. Ese es el mensaje cada día. Ese es el mensaje que Dios pone en mi corazón cada día. Arrepintámonos, hermanos. Porque aunque muchos se enojen, la palabra sí lo dice, que muchos dirán, profetizamos en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre, pero les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que no eran hijos de Dios, que no son hijos de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Examinémonos a la luz de la palabra si nosotros tenemos esa sensibilidad de Dios en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, o si somos indiferentes y somos cómodos y somos rebeldes y paganos y mundanos y pecadores, es hora de arrepentirse, porque ese es el mensaje. Para los que están afuera, para los que nos están oyendo, que viven su vida sin Dios y sin esperanza, que hay esperanza en Cristo y que hoy es el día de arrepentirse. Y para los que estamos adentro, que vivimos igual que ellos, hoy es el día de arrepentirnos, hermano. Amén. Porque Dios necesita hombres y mujeres dispuestos, porque este mundo está pereciendo sin Dios y sin esperanza. Y nosotros, usted y yo, en ese tiempo fue Nehemías el bendecido, el encargado de llevar la palabra, de cumplir la misión, pero ahora somos usted y yo. Amén. Gloria a Dios que estamos aquí en esta colonia, ¿verdad? Trayendo la palabra. Así esa sangre ya no va a ser demandada a nosotros, porque la palabra se les ha predicado, ¿verdad? Y hasta se han enojado quizás muchas veces porque no tenemos problema en desnudarles la verdad, ¿verdad? En decirles que están adorando ídolos, están adorando al diablo, hermano. Que la religión es la mentira más grande que el diablo ha usado para llevar más almas al infierno. Porque creyendo que están sirviendo a Dios, están adorando demonios, haciendo abominación a Dios. ¿Y eso por qué sucede? Porque no escudriñan la palabra. Amén. Así es que leer la palabra de Dios, hermano. Y atender lo que Dios, lo que el Espíritu Santo le haga sentir cuando usted escudriñe su palabra, y humillémonos. No sigamos siendo los mismos, porque si somos, en verdad, si ya somos hijos de Dios y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, vamos a encontrarnos con nuestro Padre eterno. Hay vara para el necio. Hay cabestro para el asno. Amén. No, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Y hay que enderezar los pasos. Y hay que hacer la obra de Dios. Comencemos como Nehemías nos enseña, como Dios nos enseña a través de la vida de Nehemías, preparándonos nosotros espiritualmente. Y segundo, accionando, que Dios va a remover todo obstáculo, que lo que necesitemos Él lo va a proveer, que las puertas que necesitamos que se abran Él las va a abrir. Amén. Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que nosotros despertemos y querramos hacer lo que Él quiere que hagamos. Oh, claro que el Señor va a hacer cosas maravillosas, hermano. ¿Lo cree usted? Sí, pero si comienza a pensar, ¿y yo qué voy a ir a hacer? ¿Y yo qué voy a ir a decir? Y el Señor dice que abramos nuestra boca y Él la va a llenar de palabras. ¿Pero de cuál palabra? De la que estudiamos, de la que oímos. Y Él nos va a bendecir porque oramos y se lo pedimos. Pero si usted no hace nada, eso tiene razón. ¿Qué va a ir a decir? Si ni siquiera para usted tiene nada. Amén. Pero hoy es el día de arrepentirnos, ¿verdad? Hoy es el día de arrepentirse para los amigos que nos escuchan. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad. Gracias por permitirnos estar por tantos años ya en esta colonia, Señor, predicando tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria. Ten misericordia en esta noche, le pedimos, de los perdidos, Padre, los que están aquí alrededor, Señor, que perecen sin Dios y sin esperanza. En los padres, en las plazas, en los parques, en las calles, donde quiera que estén, Señor, los drogadictos, los borrachos, los homosexuales, las prostitutas, los pandilleros, Señor, el secuestrador, Padre, el violador, Señor, el asesino. Padre, tienen un alma que salvar, Señor, la cual gime por ti, porque todas las almas son tuyas. Llega, Padre, ahí donde están y sálvalos para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por este privilegio hermoso que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que tú vas a hacer la obra que tú quieres hacer en cada corazón. Gracias, Señor. Amén
y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y aquí nos encontramos el otro sábado.